Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yacine Rodríguez, soy más conocido como Jazz y en esta tarde vengo a hablarles de un tema muy importante para la iglesia y este es la vocación y el ministerio. A lo largo del tiempo que Dios me ha permitido servir en su obra, me ha acercado a diferentes personas que tienen una inquietud demasiado importante en su corazón y es cómo pueden ellos servir, cómo pueden ellos ayudar, cómo pueden ellos contribuir, cómo pueden ellos liderar en los diferentes ministerios y movimientos de su iglesia y también se preguntan cómo pueden ellos formar parte activa de todo ese trabajo que está haciendo la iglesia. Para ello entonces tendríamos que hablar del tema de la vocación, ¿verdad? ¿Qué es la vocación? ¿Hacia dónde va orientada la vocación? La vocación inicialmente es un llamado a servir en algo. Eso es vocación. Ahora, dentro de la vocación, no solamente podríamos hablar de un tema, de un trabajo o una profesión, sino que tendríamos que irnos a algo mucho más profundo, porque la vocación, aunque responde a una labor que yo ejerzo, tiene que volverse en un estilo de vida que debo tener dentro de ese llamado, ese trabajo que voy a hacer en la iglesia. Ahora, cuando hablamos de vocación, lo primero que se nos viene a la cabeza entonces es un montón de pastores, un montón de monjas, un montón de sacerdotes, un montón de gente vestida súper mega formal, con Biblias debajo del hombro y que descienden rayos del cielo y que suena, ¿verdad? O sea, como si fuera algo que no fuera para todo el mundo o como si fuera algo que solamente es exclusivo para algunas personas que tienen un nombre importante dentro de la iglesia. Pero la verdad es que la vocación o el llamado, vamos a trabajar la palabra vocación como llamado, es el llamado que Dios hace a las diferentes personas de la iglesia, a los diferentes creyentes dentro de la iglesia, para que formen parte activa dentro de las labores de la misma. Entonces, cuando hablamos de vocación, lo que estamos tratando de llevar a cabo es simplemente la aceptación de una invitación que Dios nos hace para formar parte activa de los diferentes quehaceres que se hacen dentro de la iglesia. A esos quehaceres los vamos a llamar los diferentes ministerios, ahí aparece la palabra ministerio, los diferentes ministerios que en la iglesia hay. Seguramente tú te has dado cuenta que en tu iglesia hay un ministerio de jóvenes, hay un ministerio de adultos, hay un ministerio de parejas, hay un ministerio de oración, hay un ministerio ¿de qué? De evangelización. Y bueno, esto puede ser en tu iglesia si tú no perteneces a Senfol, pero tú sabes que en Senfol, que es la iglesia a la que yo pertenezco y a la cual hago parte activa como pastor juvenil, nosotros nos dividimos entre movimientos y ministerios y es básicamente la misma idea. Nosotros hablamos de jóvenes como movimiento, de profesionales como movimiento, de profesionales solteros como movimiento, de personas casadas como movimiento, de hombres viudos y ya maduros como hombres de verdad, de mujeres viudas o maduras, avanzadas en edad como mujeres sabias, ¿verdad? Tenemos también el tema de MOPS, que son las mamás con hijos jóvenes, con hijos pequeños, perdón, de niños que van desde los 0 hasta más o menos los 8 o 9 años. Entonces estamos hablando de movimientos activos dentro de la iglesia. Tenemos también dentro de Senfol el ministerio de oración, el ministerio de alabanza, el ministerio de intercesión bueno, y otros ministerios como el social, por ejemplo, que forman parte activa de lo que nosotros hacemos como organización o como iglesia. Usamos la palabra organización para hablar de iglesia, no, y seguramente mucha gente dirá, pero ya la iglesia no es una organización. Sí, lo entiendo, pero en este caso la voy a usar para que se entienda cómo es que nosotros nos movemos dentro de la dinámica y qué trabajos y qué labores hay dentro de esta dinámica de la iglesia. Entonces, volvamos otra vez a la idea inicial, estamos hablando de la vocación. Entonces, seguramente tú, si te has sentido inquieto o inquieta por querer hacer algo diferente de tu iglesia, es porque seguramente estás recibiendo o estás sintiendo que Dios te está llamando a formar parte activa en algo. De pronto si tú eres joven y tu target es el colegio, la universidad, pues tú estás llamado o llamada a servir dentro de lo que es el movimiento de vida estudiantil que sería en nuestra parte de Senfol, el movimiento de jóvenes en tu iglesia a la cual tú asistas, estás llamado a servir de esta manera, porque es el público al cual Dios te está permitiendo llegar, esto es lo que nosotros llamamos nuestra audiencia blanco, al cual Dios nos está permitiendo llegar.
O también, de pronto, si tú eres, no sé, una mamá con hijos pequeños, Dios te está llamando a servir en un ministerio llamado MOPS, en nuestro caso como Senfol. O de pronto, si en tu iglesia hay un movimiento, un ministerio que sea de mamás con niños pequeños, Dios te está llamando a servir allá. Así en los diferentes quehaceres que hacemos dentro de la iglesia, con los niños o con los adultos, seguramente Dios te está llamando a hacer algo importante. De pronto tú tienes dones musicales y el Señor te ha implementado esos dones para que tú los ejecutes, ¿sí? De pronto tú estás llamado a formar parte de la alabanza. Entonces, mira que en la iglesia hay diferentes articulaciones en las cuales tú puedes ejercer esa vocación y ese llamado. La pregunta es, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿Verdad? ¿Cómo puedes tú formar parte activa dentro del quehacer de la iglesia? Entonces, la Biblia dice en Efesios que Jesucristo repartió diferentes dones para las personas, que a uno los hizo maestros, a otros los hizo profetas, a otros los hizo pastores, a otros los hizo apóstoles, y así también hay otras características importantes dentro de los dones que ha repartido el Hijo para con los miembros de la iglesia, y a través de esos dones que Cristo ha dado es que nosotros nos desenvolvemos. Una persona que ha sido llamada a pastorear probablemente es aquella que lidere un movimiento o un ministerio y que esté pendiente de las ovejas. Una persona que de pronto ha sido llamada a ser maestro es aquel que se encarga de toda la parte académica, porque dentro de las iglesias normalmente hay academias o centros de educación cristiana donde se profundiza un poco más en los conocimientos de Dios. Entonces ese maestro es encargado para ejecutar esa labor en ese lugar. Entonces, dentro del llamado tienes que identificar qué dones te ha dado el Señor, qué talentos tienes, qué características y qué parte de tu temperamento hay y cómo puedes tú ayudar a ejecutar esta labor. Recuerda que si tú estás dentro de una audiencia de las que ya he nombrado, Dios te ha llamado seguramente a actuar dentro de esa audiencia para que sea mucho más efectivo tu labor. De pronto, si tú eres un niño o un preadolescente y vas a hablarle a un estudiante universitario o a un profesional, se te va a dificultar un poco más la labor de poder ejecutar ese llamado o esa vocación que Dios te ha puesto en tu corazón para que tú ejecutes dentro de las actividades de la iglesia. No es que no las puedas llevar a cabo, solo que es mucho más efectivo si tú dentro de tu target o tu audiencia puedes ejecutar esa labor. Ahora, el llamado solamente Dios lo define para tu vida y obviamente Él también te dirá a qué personas debes ir y debes dejarte manejar por Él. Por eso también hablamos de la vocación como algo entendido como ese estilo de vida que lleva a la persona que ha decidido seguir ese llamado o esa vocación que Dios le ha puesto. Es importante entender esto porque inicialmente también la Biblia nos hace referencia a que en la iglesia están los obispos y también están los diáconos, ¿verdad? Y en esta división, aquí es donde muchos también se preguntan si son llamados a servir a tiempo completo, o sea, como obispos, o si son llamados a servir como paulinos, o sea, diáconos, ¿verdad? Y la diferencia simplemente está en que unos son llamados a servirle a Dios a tiempo completo de manera especial y única para Él, y los otros están llamados a servir a tiempo completo, pero desde otra visión o de otro punto de vista. Ahora, en las dos cosas se junta el tema del tiempo completo, pero es una idea de que al ser cristiano, tú eres cristiano al 100% de tu vida, ¿verdad? Eres al 100% cristiano. Entonces eso quiere decir que tú no puedes subdividir tu vida cristiana en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, con tus vecinos, con las personas que te desenvuelves, si te gusta hacer deporte con los amigos con los que ejerces ese deporte que tanto te gustan. Tú eres cristiano y eres cristiano al 100%. Entonces, eres llamado a ser tiempo completo en el sentido de que al 100 tienes que dedicarte a servir al Señor a través de la vocación, de ese llamado que Dios te ha hecho, pero desde una visión de que no estás dedicado exclusivamente a trabajar para el Señor, como por ejemplo en mi caso, yo soy pastor de iglesia y eso quiere decir que yo estoy llamado a servir al 100% dentro de la iglesia.
Mientras que tú, si no eres llamado a hacer esto, pues entonces estás llamado es a trabajar o a desenvolverte dentro de una sociedad, ¿sí? Como estudiante, como profesional, como mamá, como papá, como, no sé, como lo que Dios te ha llamado a hacer en el exterior a la iglesia. Y aparte de eso, sirves dentro de la iglesia local, ¿verdad? Entonces, los dos son llamados a tiempo completo, solo que uno es a servir a dedicación exclusiva y el otro es en las labores que tenga externamente a la iglesia, a glorificar a Dios a tiempo completo como lo hiciera dentro de la iglesia. Entonces, mira que la vocación termina volviéndose algo que va complementando toda la idea del estilo de vida de una persona. Entonces, mira que te he hablado en esta tarde que la vocación apunta hacia las labores que se están haciendo en la iglesia. La vocación también va dirigida hacia el target donde Dios te permite hablar, donde te permite desarrollarte. También apunta a tus dones y tus talentos. Y también dentro de esa misma orientación, apunta hacia si estás llamado a servirle a Dios de dedicación exclusiva o si también estás llamado a servirle a Dios de manera diaconal o paulina, como muchas veces se conoce. Ese término paulina lo que quiere decir es que estás para el exterior desarrollas actividades, al exterior de la iglesia desarrollas actividades, y también lo haces de manera interior, pero no estás en dedicación exclusiva, simplemente sirves dentro de tu iglesia, acompañas dentro de tu iglesia, pero puedes y tienes que trabajar afuera de la iglesia. Básicamente vendría a ser este tema. Ahora, recuerda que el llamado a la vocación o la vocación es un llamado que Dios ha hecho a toda su iglesia. Entonces acá por eso no podemos distinguir entre quién es más importante, si el pastor o el obispo o el diácono. Simplemente son dos llamados diferentes, ¿sí? Y dentro de estos llamados diferentes son las labores, son diferentes, ¿verdad? Claro, tiene que ser hombres idóneos y mujeres idóneas, tiene que ser hombres y mujeres que están casados con una sola persona, tiene que ser de buen testimonio, no tiene que ser dados al licor, o sea, tienen características muy similares, solo que a la final lo que termina marcando la diferencia es que unos se desarrollan afuera y otros se desarrollan adentro de la iglesia. Aunque el que se desarrolla afuera también sirve dentro de las labores especiales adentro de la iglesia. Es un poco enredado, es un poco confuso, lo sé, pero digámoslo así, esto te ayudará también a definir hacia dónde te quieres orientar tú. Conozco mucha gente que está definiendo su llamado a tiempo completo y pues tienes que saber que eres llamado al 100% a servirle a Dios. No está llamado como los paulinos a salir a ejercer labores en el mundo y también servir dentro de la iglesia. Ahora, los diferentes ministerios, como te dije, y es importante también nombrarlo, es la iglesia para hacer el trabajo más efectivo dentro de todo lo que hacemos. Nosotros, por ejemplo, en Cenfol nos movemos con algo llamado los propósitos y esto nos ayuda a ejercer de manera más efectiva la labor de formar líderes integrales, ¿verdad? Y líderes cristianos integrales. Y dentro de esta idea, pues a través de estos propósitos nosotros concluimos la meta de desarrollar líderes y alcanzar naciones. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión de llamado para servir? Pues nosotros hacemos líderes, ¿sí? hacemos discípulos, perdón, desarrollamos líderes y alcanzamos naciones. Esa es nuestra visión, hacia eso nos orientamos. Y cada persona que forma parte del Cenfol tiene que tener inmersa esta idea. Tiene que tener el ADN cenfolista, en este caso, o gran comisionista, para aquellos que de pronto no se sienten atraídos a la idea del cenfolista, gran comisionista de hacer discípulos, desarrollar líderes y alcanzar naciones, ¿verdad? Personalmente esa es la visión con la que me muevo todo el tiempo. Yo he sido llamado precisamente como le decía, a vivir y trabajar dentro de la iglesia, pero también dentro de la iglesia me debo preguntar, ¿y qué cosa Dios me ha llamado a hacer? Me ubico en el tema de liderazgo juvenil porque es el target al que Dios me ha permitido llegar y con el que inicialmente pues empecé a pastorear por mi edad, por mi temperamento, por mis características, ¿verdad?
Aún dentro de ese lugar que Dios me ha permitido servir, también me he preguntado, bueno, ¿y para qué soy bueno? Y el Señor me ha permitido desarrollarme como maestro, me ha permitido desarrollarme también como pastor, me ha permitido desarrollarme aún en ciertos momentos como profeta. Y bueno, creo que ese desenvolverme es lo que ha hecho que esa vocación tome ese nivel de importancia que, por ejemplo, Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo 1:9, cuando le dice que de la vocación o la profesión a la que ha sido llamado. Entonces, esa importancia, esa relevancia se le da a medida que yo voy ejecutando esa vocación a la cual Dios me ha llamado. Ahora, quiero hacer un paréntesis importante porque aunque les he hablado de lo que hacemos nosotros dentro de la iglesia, no quiere decir que la vocación no tenga que ser exteriorizada. A ver, yo creo que, y esa es mi regla de vida, yo creo que la vocación tiene que estar en todo lo que nosotros hacemos. Mira, por ejemplo, yo tengo esta camisa y esta camisa contiene un versículo bíblico. ¿Por qué? Porque desde la forma en que me visto hasta la forma en cómo actúo, toda tiene que representar la vocación a la cual yo he sido llamado ese trabajo que yo he sido llamado a hacer, ¿verdad? Como creyente de Cristo. Entonces, cada aspecto de mi vida, cada acto de mi vida tiene que representarlo de esta manera. Personalmente también tengo otra regla de vida supremamente importante dentro de esta, y es que de lo que predico, aplico. Yo jamás le he exigido a mis discípulos, y personalmente lo digo, y si algo que algún discípulo escriba en los comentarios, si le he pedido hacer cosas que yo no hago. O sea, si por ejemplo yo fuera mentiroso, es un ejemplo, si yo fuera mentiroso, yo no le pediría a mis discípulos que dejen de decir mentiras hasta que yo no cambie la mentira de mi vida. Eso es algo que tengo como regla. ¿Por qué? Porque si no, no existiría coherencia entre mi predicación y mi aplicación. Es más, cuando veo que Jesús habla hacia a la gente y se expande hacia la gente, lo primero que la Biblia nos resalta es que Jesús predicaba como quien tiene autoridad. Y esto era porque Jesús no solamente predicaba de palabras, sino predicaba con hechos. Y en la vocación tiene que ser de esta manera. En los tiempos de descanso, o sea, el líder necesita tiempos de descanso. ¿Y cómo puedo yo como líder disfrutar de esos tiempos de descanso? Personalmente yo uso mis tiempos de descanso para pasar tiempo con mi familia, para también tener actividades de recreación personales, individuales, donde pueda despejar mi mente. O sea, la vocación no solamente integra el trabajo que yo hago dentro de la iglesia, es un todo. O sea, si yo le preguntara y le trajera a mi esposa en este momento y le dijera, ¿crees que mi vocación define también el ser esposo? Seguramente ella le va a decir que sí, porque otra regla de vida que tengo, por ejemplo, en cuanto a mi matrimonio, es que así como Cristo es, yo quiero ser. Entonces, eso quiere decir que si Cristo, con referencia al ser esposo, como lo nombra Efesios capítulo 6 y todas las características que tiene el 5, todas las características que tiene el ser esposo y el cuidado como esposo, yo he tratado en lo posible de ser igual a Cristo. Es más, los votos de mi matrimonio que tú los puedes encontrar en mi feed, hablan acerca de ese pasaje de Efesios capítulo 5, porque ese ha sido mi sueño siempre, el ser como Cristo como esposo. Entonces mi vocación, el ser pastor, el ser ejemplo para otros, el ser testimonio y el ser líder, porque ese ha sido el llamado que Dios me ha hecho a esa vocación santa, como Pablo lo dice, es a precisamente ser un representante de Él, ¿verdad? Entonces, ahora, como te digo, yo dentro de los dones y talentos he podido hacer diferentes actividades. Por ejemplo, soy músico, entonces he podido implementar la música dentro del llamado ministerial o dentro de la vocación que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, mira que termina siendo un estilo de vida, ¿verdad? Es un todo, la verdad, la vocación. No la podemos encerrar solo en la labor de la iglesia. Y por eso quise abrir este paréntesis importante, porque te he hablado de la iglesia, te he contado lo que haces, qué puedes hacer tú sirviendo dentro de la iglesia, cómo puedes, de pronto si sientes el llamado, hacer tiempo completo dentro de la iglesia. Pero también te he contado, porque tengo que decirte lo que es a todo lo que tú haces. Te voy a contar una anécdota importante y bueno, y con esto ya voy cerrando este pequeño video. La verdad lo quise hacer muy informal, no lo quiero hacer tan formal porque me gustaría que
que tú que me estás oyendo, si te interesa el tema del llamado y el servicio y quieres ejercerlo dentro de tu iglesia, pues vayas a donde tu líder y le digas esto, le digas yo quisiera hacer algo diferente, yo quisiera hacer algo importante dentro de la iglesia, ¿cómo puedo hacerlo? Así inicié yo y te voy a contar entonces dos anécdotas. Te voy a contar una, pero te voy a contar dos. Te voy a contar la primera. Me acuerdo que cuando me hice cristiano yo tenía 21 años, tengo 30, entonces estoy hablando hace 9 años. Yo me acerqué a los líderes del momento, en Movimiento Vida Estudiantil y les dije, mire, a mí me gustaría empezar a trabajar de manera más intencional en mi vida cristiana. ¿Qué debo hacer? Ellos me permitieron entonces empezar a ejecutar a través de los dones y talentos diferentes cosas. Me entregaron, por ejemplo, un discípulo. Me dijeron, bueno, vamos a probar cómo te va con un discípulo. Y empecé ese trabajo con ese discípulo. Y bueno, fue demasiado importante para mí porque ese discípulo, el sostenimiento de ese discípulo durante el tiempo de la universidad me sirvió hoy en día para poder liderar las personas que tengo a mi cargo, no solamente a nivel local, sino a nivel regional e incluso a nivel nacional. Entonces empecé a moverme dentro de esa dinámica con una pregunta: ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo responder a ese llamado que Dios me ha hecho? Entonces, es importante eso. Otra cosa que hice cuando inicié en la iglesia, perdón, me dijeron, no, mira, vemos que tienes dones musicales. En ese momento iba a entrar hasta ahora a estudiar música. Entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no entras a la alabanza? Y empecé a moverme dentro del ministerio de la alabanza. Y así fui desarrollándome en los diferentes aspectos. Empecé a darme cuenta que me interesaba la lectura. Y entonces yo empecé a preguntarle a los líderes qué libros puedo leer, cómo puedo yo entender. Empecé a estudiar ya de manera personal las diferentes, no sé, diferentes doctrinas y los diferentes libros que me prestaban para poder entender un poquito más acerca de Dios y tener un conocimiento teológico mucho más cercano a lo que la Biblia decía. Y eso concluye siendo que hoy estoy estudiando teología. Me hago entender, o sea, como que cada cosa inicialmente de esa vocación termina concluyendo hoy en día en algo demasiado importante. Así que esa pregunta de cómo puedes tú servir dentro de tu iglesia, te aseguro que te llevará a un nuevo nivel en tu vida cristiana si lo tomas con la seriedad adecuada. Porque la vocación, aunque es un llamado para todos, sí es de relevancia, honorabilidad e importancia. O sea, tienes que tomarlo con el carácter correspondiente. No es simplemente decir, es que yo le sirvo a Dios. No, es que tú te apropies de ese servicio y vivas para ese servicio. Y la segunda anécdota que te quería contar en esta tarde, que creo que también te va a ayudar y te va a servir en tu vida cristiana, es el tema de algo que me pasó. Fue muy chistoso porque cuando me iba a casar, antes de pedirle matrimonio a la que hoy en día es mi esposa. Me acuerdo que fui a donde mi líder y le conté y le dije, mira, a mí me gustaría poder servir dentro de la iglesia, pero ¿sabes qué? Yo siento que yo debería servirle a Dios a tiempo completo. Y entonces mi líder, que es Manuel Osvaldo, me dijo, ok, me parece chévere, ¿por qué no empiezas probando con esto, con esto, con esto? Y yo le decía, bueno, pero la verdad pasan dos cosas, Osvaldo. La primera es que yo no provengo de familia de pastores. Yo veía que todos los hijos de pastores terminan sirviéndole a Dios y como que para mí eso era un requisito importante, ser hijo de pastor para poder servir. Y la verdad es que no. O sea, yo no soy hijo de pastores, mis papás son abogados, cada uno en su profesión hace de acuerdo a lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero yo no pertenezco a una familia de pastores. Entonces, pues eso quiere decir que el llamado a servir la dedicación exclusiva no depende de la familia en la que vengas. O sea, si eres hijo de pastor, increíble. Y si quieres servir a Dios, increíble. Pero no depende de eso. Y dentro de esta segunda anécdota le dije, bueno, ¿y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con Alejandra? Alejandra es mi esposa. Entonces Osvaldo me dijo, no, deje que si el Señor la tiene para llamarla, Él la llamará. Y así fue, así empecé a ejercer pequeñas labores dentro de la iglesia, empecé a trabajar dentro de la iglesia, como un pequeño misionero, porque en realidad no servía como misionero, sino pues empecé a hacer ciertas labores, y mientras que me graduaba. Y bueno, el Señor con el tiempo ya se iba acercando el tema del matrimonio y toda la cuestión. Entonces ya me iba a graduar y dije, bueno, ahora qué debo hacer. Entonces ahí fue cuando decidí irme de misiones ya para empezar a probar si debía servirle a Dios a tiempo completo.
y me fui de misiones. El Señor me mandó a la ciudad de Cali, estuve ahí 6 meses de misionero. Y bueno, cuando yo ya me iba a ir, mi esposa, bueno, en ese momento no era mi esposa, era mi novia, resultó que quería irse también de misiones, pero ella no quería irse para Cali, ella quería irse para el otro extremo del mundo, porque la idea era que no se entendiera como si quisiéramos ir hacia un mismo lugar, precisamente porque los dos queríamos definir qué iba a ser de nuestra vida. Yo quería definir si era servirle a tiempo completo y ella quería definir a través de esa misión qué era lo que Dios quería para ella. Concluyendo esta misión y volviendo otra vez a Bogotá para pues, presentarnos delante de nuestro líder, nuestro pastor, le contamos nuestras experiencias, hablamos un poco de eso y Alejandra dijo, me he dado cuenta que el Señor me ha llamado a servirle a tiempo completo y pues obviamente yo ya estaba más seguro de lo que yo quería hacer dentro del servicio a tiempo completo y le dije, yo también quiero servir a Dios a tiempo completo, y así fue como empezamos los dos a construir esa idea de servirle a Dios a tiempo completo, lo cual 5 años después nos ha permitido estar hasta el día de hoy sirviéndole en la iglesia y obviamente pudiendo aportar mucho a la vida de los jóvenes. Tú te preguntarás, ¿por qué te cuento esta anécdota? Porque mira que la vocación y el llamado comprende todo lo que tú eres. Lo comprende todo. Y con este último ejemplo quiero encerrarte la idea. Quiero que tú tengas claro que si Dios te ha llamado a hacer algo, lo hará a través de tu matrimonio, a través de tu paternidad si eres padre. En mi caso yo soy padre de una niña, así que a través de tu paternidad como hijo, porque pues yo tengo mis papás vivos, a Dios gracias, y puedo como hijo mostrar esa vocación, como amigo, pero también como profesional, como músico he tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios y donde he podido pregonar el nombre del Señor. Aparte de eso, como líder he podido crecer dentro de esta idea y como pastor he podido crecer, y hoy en día el Señor me ha permitido llegar también a diferentes escenarios a nivel nacional e internacional. Entonces, la vocación en realidad comprende todo en ti y tú tienes que tenerlo claro. Y si tú te dejas trabajar por Dios y si tú decides trabajar por Dios, Él responderá a ese llamado y te mostrará hacia dónde te quiere orientar. Inicialmente tendrás que decir, como lo dijeron los discípulos, vamos contigo, porque Jesús solo le propuso a sus discípulos, síganme. Él no les prometió nada, Él simplemente les dijo, síganme. Luego de eso les dio la labor, pero lo primero que tuvieron que tomar estos discípulos fue la decisión de seguirlo. Yo te invito en esta tarde entonces a que tú sigas a Jesús en esa vocación que Él te ha llamado a hacer, porque seguramente si estás inquieto o estás inquieta es porque quieres hacer algo importante dentro de tu iglesia y lo vas a hacer. Pero primero síguelo. Deja que Dios trabaje tu vida. Deja que Dios hable a tu vida a través de tus líderes. Deja que ellos te enseñen. Aprende a descansar, aprende a tomar tiempo para las actividades, aprende también a pasar tiempos de intimidad importantísimos con Dios, oración y estudio de la palabra, aprende a dejarte moldear por Dios y te aseguro que el resultado en tu vida va a ser, si eres llamado a ser tiempo completo, va a ser algo increíble, vas a disfrutar de ese llamado a ser tiempo completo de dedicación exclusiva, ¿sí? O sea, solamente servicio para el Señor. Pero si eres llamado a ser paulino, serás el mejor de los paulinos también, porque serás ejemplo exterior para la gente con la que trabajas, con la que estudias, con la que te desenvuelves, ya sea en un deporte, ya sea en tu conjunto, en tu edificio, en lo que tú hagas en tu vida diaria, en tu vida común fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia serás de testimonio. Así que yo te invito en esta tarde a que disfrutes ese llamado y esa vocación que Dios te ha invitado a hacer y que formes parte activa dentro de las labores de la iglesia. Espero que este video sea de edificación para tu vida, sea de motivación para que decidas acercarte a las labores del ministerio. En la iglesia necesitamos obreros que estén preparados para esa obra, aunque sé que la Biblia dice que muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Es importante que tú te sientas parte de esos escogidos y trabajes y ores para que el Señor te permita ser parte de esos escogidos. No me queda nada más que agradecerte por tu atención, por estos 30 minutos de atención y nada, Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. Oro para que el Señor hable a tu corazón y para que de verdad desafíe tu espíritu, para que decidas servir en su obra de manera activa a través de esa vocación dentro de los diferentes ministerios. Pregunta cuáles ministerios hay y entra en ellos. Dios te guarde, que estés muy bien.